y no de manera sometida o sumisa como normalmente ha sido digamos, como ha sido la regla general. Me acompañan en este panel Clara López Obregón, José Miguel Ahumada, Guillaume Blanc, María Angélica Prada, Luis Godoy, Mario Osorio y Mauricio Rodríguez Amaya, quien espero se incorpore en los próximos minutos. Con esto y sin más, quiero empezar con la senadora Clara López Obregón, que en estricto rigor no necesita mayor presentación, pero me voy a permitir leer algunas líneas sobre su perfil. Es economista magna cum laude de la Universidad de Harvard y abogada de la Universidad de los Andes, con estudios de doctorado en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Salamanca. Ha sido auditora general, contralora distrital, alcaldesa encargada de Bogotá, ministra del Trabajo, candidata presidencial y es actual senadora para el periodo 2022-2025 por el Pacto Histórico. Senadora, mucho gusto en recibirla. Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo nuevamente a todas y a todos. Yo diría que si algo caracteriza el momento que vivimos es una paradoja. Nunca el mundo había sido tan interdependiente, pero nunca el sistema multilateral había sido tan insuficiente para gobernarlo. Las crisis que enfrentamos, climática, sanitaria, financiera, tecnológica, hasta las guerras, son globales por su naturaleza y su impacto. Pero las herramientas que tenemos para resolverlas siguen fragmentadas, capturadas o ancladas en un equilibrio de poder que ya no existe. El resultado es un profundo déficit de gobernanza global. Y ese déficit tiene consecuencias concretas. Limita la capacidad de los estados para actuar, profundiza las desigualdades entre países y erosiona la legitimidad del propio sistema internacional. Desde América Latina y desde Colombia, este no es un debate abstracto, es una realidad cotidiana, porque las reglas del sistema multilateral siguen condicionando lo que podemos hacer en materia fiscal, productiva, ambiental y social. Por eso la pregunta hoy no es si defendemos el multilateralismo. La pregunta es ¿cuál multilateralismo? El que heredamos del siglo XX fue construido en un contexto muy distinto, un orden donde el poder económico y político estaba concentrado y donde las instituciones reflejaban ese equilibrio. Hoy ese orden está en transición. Sin embargo, la mayoría de sus reglas persisten intactas. Lo vemos en tres dimensiones clave. La primera, en la gobernanza financiera internacional. La deuda vuelve a emerger como un factor de vulnerabilidad estructural, limitando el espacio fiscal necesario para invertir en desarrollo y en transición climática. No es solo un problema de sostenibilidad financiera, es un límite estructural al desarrollo y por tanto un problema de soberanía, como decía el colega de Claxo. Si el mundo quiere transición energética y estabilidad democrática, necesita una arquitectura financiera que permita invertir y no solo pagar. Hoy, la gran mayoría de los países estamos financiando el pasado en lugar de construir el futuro. Lo segundo es que lo vemos también en el régimen de comercio y de inversión. Ya se ha mencionado. Durante décadas se consolidó una arquitectura jurídica que prioriza la protección del capital por encima de la capacidad regulatoria de los estados. Mecanismos como el arbitraje inversionista-estado han permitido cuestionar decisiones públicas legítimas en tribunales internacionales, generando no solo costos fiscales, sino un efecto disuasivo sobre la política pública. En el contexto de la transición energética, esto es especialmente crítico.
El tercer ámbito es donde el sistema muestra sus límites más profundos y es el de conocimiento y tecnología. El acceso a la innovación sigue profundamente concentrado. Lo vimos con las vacunas durante la pandemia, lo estamos viendo ahora con la inteligencia artificial. El conocimiento, que debería ser el principal motor del desarrollo, sigue operando como un activo restringido. Entonces, lo que creo necesitamos es una profunda reforma del multilateralismo, una reforma que parta de un principio básico. La gobernanza global debe servir al desarrollo de los pueblos y no limitarlo. Y aquí hay un elemento central de la discusión geopolítica. Estamos entrando en un mundo multipolar donde las tensiones entre grandes potencias tienden a reorganizar el sistema, pero en el cual también el sur global está reclamando un lugar. Colombia debe tener claridad estratégica frente a este escenario. No debe escoger entre potencias, debe escoger en favor de sus intereses. En un mundo multipolar, la inteligencia estratégica consiste en diversificar relaciones sin perder autonomía. La soberanía hoy no es aislarse, es negociar con claridad. Ese es el tipo de inserción internacional que necesitamos, no una inserción subordinada, sino una inserción inteligente y unificada. Desde Colombia proponemos avanzar en 4 dimensiones. La primera es reconstruir el espacio de política económica de los estados. Esto implica revisar los marcos que restringen la capacidad de los países para implementar políticas industriales, tecnológicas, sociales y ambientales. Mucho de eso está en los tratados de libre comercio. Implica también avanzar hacia una arquitectura financiera internacional que permita enfrentar la deuda de manera ordenada y justa. La segunda es definir el régimen de inversión internacional. No se trata de cerrar la economía ni de rechazar la inversión extranjera. Se trata de establecer un equilibrio, un modelo donde la inversión sea bienvenida bajo reglas que respeten la soberanía democrática, la regulación ambiental y los derechos sociales, y donde los conflictos se resuelvan priorizando mecanismos públicos, transparentes y equilibrados. En otras palabras, debemos pasar de un sistema de protección del inversionista a un sistema de cooperación para el desarrollo. La tercera es democratizar el acceso al conocimiento. La economía del siglo XXI no puede construirse sobre monopolios tecnológicos. Necesitamos avanzar hacia esquemas de cooperación internacional que traten ciertos bienes cruciales, como el conocimiento, las vacunas y la tecnología crítica, como bienes públicos globales. Y la cuarta, y quizá la más importante, es fortalecer la acción colectiva del sur global. La historia nos ha mostrado que los cambios en el orden internacional y su articulación, la historia nos ha mostrado que los cambios en el orden internacional no ocurren de manera espontánea, requieren coordinación, requieren coaliciones y voluntad política. El espíritu del nuevo orden económico internacional del año 74 sigue hoy vigente. La igualdad soberana de los estados, el derecho a definir modelos propios de desarrollo y la necesidad de reglas justas de intercambio en el sistema global. Pero ese espíritu debe actualizarse. Hoy implica revitalizar espacios como el G77, fortalecer la CELAC, reconstruir mecanismos de integración regional y avanzar hacia alianzas estratégicas con África y Asia. También tenemos que buscar reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todo esto no como un gesto ideológico, sino como una necesidad estructural
en un mundo multipolar y de surgimiento del sur global. Colombia tiene una gran oportunidad y liderazgo en este contexto. Puede ser un actor que contribuya a tender puentes entre el norte y el sur, entre la estabilidad macroeconómica y la justicia social, y entre la transición energética y el desarrollo productivo. Pero sobre todo, es un país que puede ayudar a reabrir un debate que el mundo necesita, el de cómo construir un orden internacional que no solo sea estable, sino también justo, porque sin justicia no hay legitimidad y sin legitimidad no hay gobernanza posible. Muchas gracias.